Jujuy sí, porque trabajamos muchas veces, armamos la primera feria de artesanía de Termas de Río Hondo y andaba muy bien eso en julio, Sí. ¿no? Y entonces antes de que terminara la feria se nos acababa la mercadería. Claro. Entonces como teníamos dinero, ahí aprovechamos, fuimos a Jujuy, Salta, Jujuy y hasta Bolivia. O sea, siempre teníamos que cuidar que nos quedara el dinero para ir a la próxima feria. Pero estuvimos entre los organizadores, fundadores de la primer feria de Córdoba, de Paraná, de Río Hondo, bueno, no me acuerdo, de algunas ¿Y en otras. qué momento se van a Brasil? ¿También con la moto? Nos fuimos no, pues ya después nos compramos un Fiat 600 0 Sí. kilómetros. Después del vehículo que vimos recién. En el año 73. Sí. Y cruzamos a Uruguay, llevábamos siempre la caja de herramientas y en ese momento ya hacíamos plata, trabajos en plata, por el tema de en pequeño volumen teníamos mucho valor. O sea, por eso dejamos el cuero. El cuero requería mucha inversión inicial y después eran bultos grandes para moverlos. La plata permitía trabajar en cualquier lugar porque hacía cincelado y calado. Y las herramientas son todas chicas. Entonces nos fuimos porque queríamos conocer Montevideo. Y estuvimos en Montevideo y probamos vender, vendimos bien. La idea era seguir hasta que nos quedara la misma plata que teníamos, que habíamos gastado para ir. Recuperar la inversión. Cuando nos quedara la misma plata, o sea, la mitad, volver. Sí. Bueno, fuimos a Montevideo, Punta del Este, la Santa Teresa entre el Chuy y Porto Alegre y Minas Gerais y San Pablo y volvimos 6 meses después. ¿A dónde? ¿A Córdoba? Ahí. Porque ahí estaban en Córdoba cuando empezó ese viaje, ¿o no? No, cuando compramos el Fiat sí, pero en ese interín ahí nos instalamos en Ramírez. Ah, se habían radicado en la chacra. Claro. Pero generalmente llegábamos hasta ahí, veníamos al pueblo a comprar hacer las compras, lo necesario nada más, y no teníamos actividad en Ramírez. Claro. ¿Y cuando vuelven de Brasil otra vez vienen a Ramírez? Sí, ya estábamos ahí instalados ya se acá. Ahí en la chacra. En la chacra. Y muchas veces fuimos y volvimos desde el año, durante 5 años, 4 años, vivimos más en Brasil que en Argentina. Pero íbamos y veníamos. Y con éxito, presentando también sus trabajos, ¿no? Sus artesanías. Vivíamos de eso. Sí. Lo que pasa es que había momentos en que el cambio era muy favorable. Sí. O sea, haciendo pequeños ahorros en Brasil, acá rendía muchísimo. Claro. ¿Y allá dónde paraban en Brasil? A usted nunca le costó mucho hacer sociales y hacerse de amigos, ¿no? Buscar la manera de sobrevivir. Para usted siempre ha sido muy sencillo. Era de acuerdo a circunstancias, o sea, teníamos muchas veces en carpa, muchas veces alquilábamos algún cuarto, otras veces en algún hotel, no 5 estrellas por supuesto. Claro. O sea, según la circunstancia y el lugar, nuestro eje de actividad en Brasil era San Pablo. Pero como sea en el invierno suave ese de Brasil, hay un turismo interesante en Campos de Jordán, que es en la montaña. Entonces ahí nos íbamos y alquilábamos un departamentito y estábamos 15 días que era la temporada de vacaciones. Y si nos iba muy bien, volvíamos a Argentina. Y si no, seguíamos pedaleando hasta lograse una diferencia. Y cuando llegábamos acá, guardábamos los cruceros, eran en ese momento, no eran reales, los cruceros necesarios para llegar a San Pablo. ¿Y Norma siempre lo acompañó, Oscar?
¿Ella también Sí, realizaba este tipo de trabajos sí, artesanales? sí, siempre trabajó. Sí. Cuando, cuando volvimos ¿Usted le de... enseñó o ella ya tenía ese talento también cuando se conocieron? escuchen, aprendimos juntos, Aprendieron juntos. o sea, nuestra vida fue siempre juntos. Una vez me dijeron, no, pero vos cuando eras soltero. Dijo, no, yo nunca fui soltero. Ujú. De los 17 años estamos en pareja, 17 míos, 15 de ellos estamos en Sí, pareja. sí, O sí. sea, hace 45 años. Y ya no se imagina la vida sin ella, obviamente. El Eh, uno sin el otro sería imposible, ¿eh? Estarían incompletos, ¿no? ¿Y por qué tendría que Por nada, imaginarla? no, por nada. Digo, por esta comunión que tienen tan linda, ¿no? Desde No, hace pero no tanto es por tiempo. necesidad ni nada, o sea, funciona bien. Qué suerte. Oscar, ¿y de dónde nace este talento? Porque también se puede estudiar, se puede aprender, pero tiene que tener uno esa llama interna, ese fuego Yo que a creo, uno le permite hacer eso. yo No todos pueden atribuyo hacerlo. la clave a, Esto no se en los hereda, 5 ni su años, padre ni su madre hacían no lo que fue al usted hace. revés, yo les enseñé a mi padre. Por eso, me imaginé, claro. Sí, yo sobre todo lo que estudié en artes visuales fue dibujo. Y bueno, también pintura, pero pinté una etapa de mi vida, después dejé por la artesanía. Y en realidad mi gran secreto en la artesanía es que he ido dibujando con distintos materiales. O Ujú. sea, la clave en mi caso está en el dibujo, en el diseño, o sea, en 5 años estudié diseño también, y bueno, es la curiosidad, el interés, pero creo que la clave de nuestros trabajos era el dibujo y el diseño. Ujú. Pero además, buscando siempre la perfección, ¿sí? El perfeccionamiento constante. Digamos, lograr el oficio. Claro, O sea, sí. la artesanía, a diferencia, o sea, es una disciplina distinta Sí. que el arte. El arte hay mucha gente que puede pensar que es un genio y los demás no se dan cuenta. Puede ser cierto o no. Ujú. En cambio, la artesanía tiene se expone directamente a un público que lo acepta o no. Si no lo acepta hay que rediseñar. O sea, yo no puedo ser un genio incomprendido haciendo y vivir de la artesanía. O sea, el asunto consiste en hacer cosas que la gente quiera tenerlas. Y eso requiere diseño, oficio, Claro, creatividad. sí. Y si usted se tiene que autodefinir, ¿se define como un artesano? ¿Qué es usted exactamente? Si tuviera que presentarlo en algún lugar, Bueno, ¿cómo tendríamos que en este presentarlo? momento Oscar soy Vizcarreta, el artesano, profesor en este Vizcarreta. momento, O claro. sea, trabajo en la Sí, en este UADE. momento sí, claro, ¿No es cierto? Si yo claro. trabajo en la UADE no podría estar en el lugar que estoy, en el rectorado de la UADE, si Sí, no fuera profesor. sí. Eh, Así Y que, estudió aquí en Ramírez, sí, ¿no? sí, En sí, el sí. Instituto de Sí, Formación sí, sí. Docente de nuestra ciudad. Pero vayamos un poquito más atrás. Regresan de Brasil, ustedes fueron a Europa también con Norma. Sí, ¿En qué momento de sus vidas viajan a Europa? en el 78. Ujú. O Ya sea, Brasil había quedado atrás. Vuelven a Ramírez, se instalan acá en la granja y en algún o momento sea, deciden irse a Europa. a principios del 78 volvimos de nuestro último viaje a Brasil, Sí. porque íbamos y Sí, sí, volvíamos. sí. Y, y en ese momento estábamos viviendo en Buenos Aires. Y 2 o 3 veces casi nos matan por Cuestiones de inseguridad que ya no, no, existían. la policía. Ah, ¿por qué? Y pues, yo tenía barba. La exigencia era que estar igual que el documento. Si estabas con barba y el documento no, te llevaban y te afeitaban. En Yo, Buenos Aires, esto en Argentina, Esto en obviamente. Argentina. Claro, Yo tenía el documento con barba. claro. Y así que me veían con barba, me pedían el documento y se quedaban frustrados.
Bueno, pero por Gobierno ahí, militar, claro. entonces, ¿Y era fácil en ese momento trasladarse, salir del país, volver, justamente bajo un régimen militar? eh, ¿O tuvieron muchos problemas, no, muchas no, el complicaciones? único problema, o sea, teníamos pasaporte ya. Cuando lo fuimos a renovar, yo tenía el pasaporte, la foto con barba. Entonces agarra una tijera grande el policía federal que mira el pasaporte, le corta la esquina y dice no sirve más. Así ese era el trato. Ujú. Entonces le digo, y ahora preciso otro. Sí, dice, pero va a tener que afeitarse. Y bueno, me afeité, pero me dejé unos bigotes hasta acá. Ujú. Entonces, me sacaron la foto, me dieron el pasaporte. Lo que pasa es que nosotros, como artesanos, habíamos sido. Yo estuve detenido en navegación antecedente en medio país. Entonces, eso al final pasó a ser un salvoconducto, porque mi prontuario estaba a mano y limpio. O sea, la participación política que era la que se perseguía en ese momento, requiere estar en un lugar. O sea, el que trabaja en política no puede ser nómade. Tiene que estar en un lugar y tratar de transformar esa realidad. Ujú. Nosotros andábamos permanentemente en viaje, entonces eso que dejó evidenciado que no éramos peligrosos políticamente. Y es así que en el 78 deciden viajar a Europa. Unos amigos que se habían tenido que ir unos meses antes, porque si no le iban a Sí. pasar mal, estaban en Ibiza. Y en Buenos Aires estaba muy duro para subsistir. Eh, y nos escribe una carta esta amiga desde Ibiza, dice que por los diarios, en Europa estaban totalmente informados de lo que pasaba acá. Dice, la situación es terrible, vénganse, los bancamos 1 o 2 meses hasta que se ubiquen. Entonces vendimos todo, heladera, colchón, Todo. todo, el auto. El auto tenía 5 años, un montón de kilómetros, pero 5 años. Y un modelo que valía en ese momento. Con el auto sacamos los pasajes, los 2 pasajes de ida. Y con todo lo demás juntamos $800, que es lo que nos llevamos en los bolsillos. Así que con 2 pasajes de ida y $800 llegamos a Ibiza. A Ibiza. ¿Hacer qué? ¿Artesanía también? No, a ver qué hacíamos. Claro. Ahí sabés que terminé haciendo. Usted me contó alguna vez que puso un restaurante o que trabajó en un restaurante en Ibiza. Me, No estoy muy seguro, me pero pidieron, cuéntemelo. me pidieron que decore Ah. un restaurante Ujú. y quedé a cargo del grill. O sea, el grill es la parrilla, ¿no? Sí. Era- y me mandaron un mes a otro restaurante que se llamaba un restaurante argentino. No, acá no comemos nada que ver con con lo que era la comida argentina de esos restaurantes, para que aprenda. Y ahí Norma y la otra, y la amiga que nos había llamado, hacían las ensaladas, hacían de camareras y, y yo tendía la parrilla. ¿Durante Y, cuánto tiempo? y como estuvimos como 9 meses, también vendíamos artesanía. También, claro, en forma simultánea. 9 meses estuvimos en Ibiza. Sí. ¿Y esta amiga dónde la conocen? ¿Por qué los llama ella? ¿De dónde Esta surge esta amiga relación con esta mujer? fue compañera de De estudio en estudio. un tramo del secundario con Norma. Mira, cómo es la vida. Inclusive seguimos en contacto hace Sí. 2 años, algo así. Fueron juntas ellas dos, Mm. recorrieron Bolivia y Perú Ahora hace poco. hace dos Claro, años. claro, claro. Eh, Y de allí de Ibiza también, hacia distintas partes de Europa también, como hacían aquí o no? sí, Ibiza, de Ibiza conocimos Valencia, Barcelona. eh, Porque había que empezar todo de nuevo, ¿no? ¿Qué, pudieron comprarse un autito también allá, una moto? Después.
Ujú. O sea, porque hicimos toda la costa hasta Algeciras, cruzamos a Ceuta, que ya es Marruecos, eh, pero no se vendía la plata ni nada de eso. Entonces empezamos a hacer miga de pan, prendedores y aros de miga de pan. Y mira, funcionó también eso que después cuando volvimos de Europa, estuvimos 7 años viviendo de la miga de pan acá. También acá, Sí, en Argentina. en Argentina. Ujú. ¿Usted no trabajó en un circo también en Europa? En Italia, sí. Porque después de Ibiza, en Ibiza nos fundimos con el restaurante ese. Claro. Y ahí conseguimos rescatar un Citroën, pero Ujú. no gris como ese que estaba ahí, sino rojo. Y era 13B. Y fuimos a Italia, volvimos a Italia, porque ya habíamos hecho ido una vez. Y, y se nos venía el invierno encima, y el invierno quiere decir 8, 10, 12 grados bajo cero. Eh, entonces alguien nos había contado que se había salvado una vez metiéndose en un circo. Alguien nos había contado en el restaurante Ibiza, un argentino. Sí. Y había un circo enorme, el más grande de Italia, estaba en Roma. Y fuimos a hablar con la gente del circo. Y dice, bueno, ahora nos estamos yendo, estamos tomando el problema del desarme. Dice, vamos a Latina. Lléguense hasta ahí y hablamos bien. Yo había visto que en Italia no había unos muñequitos de madera muy fáciles de hacer que había visto en España. Entonces le propusimos vender en la entrada del circo esos muñequitos y, y darles un porcentaje. Y dijo, bueno, vamos a hacer una cosa, ustedes, vamos a probar un mes, ustedes vendan los muñequitos, no me dan nada, y si nos conviene a nosotros y a ustedes, Hacemos negocio. hacemos negocio, y Claro. si no, no. Bueno, en ese mes empezamos a ayudar en las tareas del circo, o sea, fuera de hacer los muñequitos y en el rato, sobre todo en el armado y desarmado del circo. Había una familia de 6, 7 artistas, que eran toda una familia, parientes, que eran portugueses. En ese momento todavía nos era a nosotros más fácil hablar portugués que italiano. Le iba a preguntar eso, ¿cómo se manejaban con el idioma? ¿Quién les enseñó los distintos idiomas? Cuando tenés que vender Obligadamente. en un país que Se no aprende. aprendes Sí o sí. sí o sí. Y entonces nos sumamos un poco a la cuadrilla de estos portugueses. Aprendimos el trabajo y en el sector pesado de armado del circo hay mucha fluctuación de personal, duran unos meses nomás. Y generalmente es gente un poco rústica y ruda. Y como yo tenía paciencia para enseñarle a los nuevos lo que había que hacer, entonces me dieron el pedazo más chico de tribuna para armar con los nuevos. O sea que fue una especie de escuelita de armado. Ujú. Y bueno, a esa altura yo ya hablaba italiano, portugués, español, inglés había estudiado. Así que tuvimos 6 meses en el circo. A los 3 meses nos compramos un camión con la venta de los muñequitos. Un camión. Sí, un Mercedes 604 carrozado. Entonces ahí pusimos el taller y el circo nos dio una casa rodante para vivir. ¿Y cuánto tiempo estuvieron allá en Europa? 3 años. 3 años. 81. Fines del 80 volvimos porque a
mí me agarró o sea, la necesidad de volver porque mi padre se estaba muriendo. Y alcanzamos a estar 12 días con él antes de que muriera. Y lo gracioso es que vendimos el vehículo que teníamos acá y sacamos los pasajes de ida. Vendimos el camión allá y sacamos los pasajes de vuelta. ¿Alcanzó para eso? Sí. Y llegamos con $1.000, que en ese momento, era cuando empezó Martínez de Oz, $1.000 que allá juntarlos costó mucho, acá no valía nada. Oscar, y cuando regresaron, ¿volvieron a qué lugar geográfico de la Argentina? Acá, Tengo que preguntarle porque... Acá Ramírez. A Ramírez. Sí, sí, teníamos... no teníamos nada, habíamos vendido todo. Claro. O sea, estaba la chacra. ¿Y acá quedaron ya o no? No, después de ahí nos planteamos qué hacer. Sí, claro. Otra vez empezar. No, nosotros habíamos la idea que teníamos originariamente era ir a México. Norma fue el año pasado, por un tema de su trabajo en la universidad. Y yo le digo a Norma, ¿y si nos vamos a México? Y ella me dice, ¿vos sabés que no me gustaría morirme sin la experiencia de ser madre? Entonces nos quedamos acá a hacer la experiencia de ser padres. Y acá nacieron los tres. 3 chicos, ¿no? Sí. ¿Y se quedaron hasta que se fueron a Paraná ahora o no? Sí. Ah, así que este fue el periodo más largo que estuvieron en Ramírez. Bueno, yo trabajé... Desde el 80 hasta hace 7 años. Hace 7 años atrás. Claro. Claro. Bueno, yo fui subdirector de Cultura de la Municipalidad de Paraná del 88 al 91. Sí. Viviendo en Ramírez. Pero viajaba todos los días. Después pasé a ser director de Cultura de la provincia. Y viajé también ¿Y su todos los vinculación días. con la política, una vez que retorna a la democracia, cómo se produce? La vinculación con la política se da Porque esto porque... le permitió hacer justamente todo esto que usted dice. No, o sea, en la municipalidad... ¿Y cómo lo convocan para hacer? O sea, el director de Cultura era Aciaín, Claro, Carlos Carlitos Aciaín, sí. que, o sea, nos conocíamos de años, de la época de artes visuales, los dos éramos amigos de Gloria Montoya. Yo a Carlitos Aciaín lo conocí en el taller de Gloria Montoya en calle Rivadavia. Pero, o sea, y cuando asume Moyne como intendente, había un caos en la peatonal de vendedores ambulantes, artesanos, todos. No se podía caminar, te ponían las bicicletas con todas las porquerías adelante. Entonces, Moyne le dice a Aciaín que quería buscar un lugar para poner los vendedores ambulantes y otro lugar para los artesanos, pero no quería perjudicar a los artesanos. Entonces dice, ¿vos sabés alguien que nos pueda asesorar para hacer ese trabajo? Sí, dijo Carlito, y me llamó a mí. Entonces empecé como asesor de artesanías y después como asesor de espectáculos. O sea, nosotros estuvimos en la feria de Ibirapuera, en San Pablo, que es un monstruo. Conocimos muchas ferias muy grandes, o sea, teníamos muy claro el asunto, llevábamos cantidad de años en ese oficio. Y bueno, hice eso, o sea, al final me dieron el fardo de organizar y coordinando con el director de inspecciones municipal y haciendo un equipo así interdisciplinario, logramos hacer las primeras, un lugar para los artesanos, pasaje Venezuela para los vendedores ambulantes, y Moyne fue en el 88, no, el año siguiente, el 89, fue a Colón por primera vez, Moyne intendente. Y vino y me llamó y dice, yo quiero una feria como esa de Colón, pero en Paraná. Y
Y bueno, y lo hicimos. Entonces, después, entre tanto, hubo un problema hacia ahí, viajó a Estados Unidos y quedó a cargo el subdirector y no manejó muy bien las cosas y lo echaron. Y entonces viene el secretario de gobierno y me dice, hacete cargo de la dirección de cultura hasta que venga Ciaín y vemos qué hacemos. Un mes después vino Ciaín y me nombraron subdirector. Y en este periodo que va desde el 80 hasta el 2004, que fue el periodo más largo que ustedes estuvieron aquí en Ramírez, mientras tanto seguían obviamente realizando sus trabajos artesanales también, ¿no? Pero ya estuvieron un poquito más estables aquí en la ciudad. Ya cuando fui funcionario ya no tenía tiempo para eso. No tenía tiempo, tuvo que dejarlo. Sí. ¿Y cuándo lo deja definitivamente Aparte ahí? que no era ético seguir, o sea, porque yo era el responsable de la actividad artesanal en la ciudad. Claro. No podía tener mi stand también. Claro. Entonces, y aparte ¿Y ahí abandona definitivamente la artesanía? No. ¿Cuándo? ¿Más adelante? ¿En qué momento? Y yo diría que la artesanía me abandonó a mí. O sea, a mí solo no, a todos. O sea, la crisis empezó con la apertura de importaciones de Martínez de Oz y se profundizó la crisis para nosotros con el 1 a 1 y no había barreras de importación. La India tiene una tradición milenaria de artesanía, tiene muy buena artesanía. Nosotros somos, todos los artesanos acá éramos artesanos de una generación, la nuestra. Y llegaban piezas preciosas que en la vidriera de un negocio tenían casi el mismo precio que tenía el costo de la plata para nosotros acá. Entonces no tenía sentido. No se podía, no había mercado. Y es así que después decide estudiar nuevamente, una vez inaugurado el Instituto de Formación Docente. Nunca dejé de estudiar. O sea, cuando estuvimos en Rosario estuve estudiando el ingreso a medicina. Claro. Después la secundaria lo sacan de ahí. Acá antes, cuando se arma la carrera de radiología y laboratorio, hacía falta matrícula para presentar. Entonces me inscribí para hacer número. ¿Como alumno se inscribió? Sí, pero la cursé. Claro. Y también no la terminé por 6 meses. O sea, siempre estudié. Cuando se puso muy complicado, acá empecé a hacer cosas en madera. Quedan todavía algunas de sus obras en algunos lugares de la ciudad. Porque, la Biblioteca Popular, eso es suyo. Sí. Porque podía conseguir muy barato restos de madera que después los ajustaba, digamos, me ajustaba el diseño a la madera que tenía, porque los costos de lo otro y la venta, y tuve una racha que fue bastante buena, que hice un cartel para la entrada de una estancia, y me fueron encargando varios, un cartel de 2,70 metros de largo, ¿no es cierto? Y bueno, hubo momentos altos y bajos, pero no daba la actividad como para seguir trabajando. Entonces empecé a estudiar la carrera de historia acá. Y se recibió. Esta carrera sí la terminó. Esa la terminé. Profesor de historia. Sí. Por eso hoy, si usted tiene que definirse, hoy usted dice yo soy profesor de historia. Y así también me reconocen en donde estoy trabajando. Claro. Y amigos quedaron muchos en Ramírez, supongo, ¿no?